A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Claudia Quevedo, es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en Hipnoterapia Estratégica Breve Ericksoniana. Además, es psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, Fiscalía Centro Norte, Fiscalía de Chile, Ministerio Público, URAVIT. Bueno, le damos el paso a Claudia para que inicie su presentación. Docente. Docente, está sin Hola, audio. Ahí. ahora sí. No sé si me ven. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, Te veo a ti, Ruth, por eso te preguntaba. sí, sí se ve. Ya. Hola, primero que todo, bienvenidos a todos los que pudieron estar hoy día acá, porque es un día viernes. Eh, el que estén acá presentes es súper importante porque significa que hay un interés importante en esta temática que es bastante compleja, ardua, y la idea es que podamos tener un espacio si bien quizás puede ser como interactivo en cuanto a las dudas que ustedes puedan tener, eso se va a hacer más al final, porque como es un seminario va a ser más cortito. Como decía Ruth, el 14 y 15 de junio voy a impartir un nuevo curso con más profundización respecto a esta misma temática, con más ejemplos, con más casos, con... Entonces puede ser que me vaya, y esto lo quiero como poner como introducción para que se comprenda bien, que puedo ir de repente adelantándome o a veces yendo un poco para atrás y se van ir entendiendo bien lo que vamos presentando, ¿ya? Porque muchas cosas acá están integradas y la idea es que justamente este seminario sea una integración que les permita a ustedes tener más elementos, más conceptos y las dudas que tengan sean al final. Yo actualmente, como decía Ruth, bueno, yo he trabajado bastante el tema de agresiones sexuales como en delito a la fiscalía, que ve muchos delitos. La idea de este curso principalmente tiene que ver con una aproximación al curso que se va a hacer el 14 y el 15 de junio. Así que vamos a ver los conceptos principales y puede ser que alguno me los vaya pasando, pero ustedes van a contar con el PPT, así que la información igual va a estar. ¿De acuerdo? Eso. Actualmente yo estoy como psicóloga también atendiendo casos con este tipo de temáticas, supervisando también alumnos, psicólogos, pero no estoy ya en la fiscalía como parte de la unidad de víctimas, que también voy a conversar sobre eso. Y ahora, ya que hice la presentación y les doy nuevamente la bienvenida y les agradezco la presencia y el interés de participar en esto, vamos a comenzar entonces con el curso. Si de pronto no puedo ver todos los chats, me van a disculpar porque como, a ver, cuesta de pronto, ¿se ve? Si alguien me levanta una manito o me dice algo por Sí el se chat, ve. ¿se ve? Perfecto, súper bien. Ok, bueno, tal como decía Ruth, este seminario, el nombre es aproximación porque es una aproximación al abordaje de transgresiones sexuales en NNA, que es como le llamamos hoy día, tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, desde una intervención psicosociojurídica. Ahora, van a escucharme decir mucho la palabra distinguir, que es una palabra que usan mucho los abogados. Yo he trabajado casi 20 años con abogados, pero es una palabra muy importante porque permite justamente poder hacer una diferenciación en conceptos, en dinámicas y en cosas que son esenciales para poder entender el fenómeno. ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir con... No me toma. Ahí sí. Con el concepto de agresiones sexuales. ¿Ya? Con un concepto general de lo que podríamos hablar de agresiones sexuales. ¿Por qué digo un concepto general? Porque si se han dado cuenta, uno tiende como a hablar de abuso sexual como si todo fuera abuso sexual. Y en la ley, ya en la tipificación legal, tal como dice la palabra, la tipificación, hay tipos penales. Por lo tanto, el abuso sexual, y lo voy a decir más adelante, por eso digo que voy de repente hacia adelante y voy hacia atrás y van entendiendo igual los conceptos.
Em, en la tipificación es importante poder distinguir que el abuso sexual es un tipo dentro de todos los tipos de delitos que pueden existir, dentro, por ejemplo, del ámbito de las agresiones sexuales. Pero para tener una base común que igual traspasa tanto el mundo jurídico como judicial penal, y lo psicosocial, voy a hacer como una especie de definición que está puesta ahí de lo que en realidad significa un abuso sexual. Y después vamos a hacer las distinciones más bien penales, ¿ok? Primero, un abuso sexual es toda acción o interacción de tipo sexual entre dos personas, por lo general, o puede ser más, donde se transgrede o se traspasan los límites corporales, físicos, sociales, y donde existe finalmente una imposición violenta, ¿ya? Que muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, no es percibida de esa forma por la víctima. Y cuando no es percibida así por la víctima, y lo vamos a profundizar más en el curso, que es algo que les voy a repetir harto cuando algunas diapositivas las paso un poquito más rápido, muchas veces, y tiene que ver con el daño, las víctimas no se vivencian como víctimas. Por lo tanto, no sienten que hay una imposición ni violenta, porque a veces la imposición efectivamente no es violenta, es paulatina. Vamos a ver también autores que hablan de eso, que probablemente muchos de ustedes lo conocen. Y es importante saber, y también está la base de cualquier tipo de tipología psicojurídica, social, que en toda agresión sexual o transgresión efectivamente hay una imposición violenta, hay una desigualdad y por lo tanto una jerarquía y un abuso del poder que tiene, en este caso, está hablando en general y no legalmente, del agresor en relación a la víctima. ¿Ya? Entonces, primero, hay cuatro factores que están interrelacionados que van a estar a la base de cualquier tipo de abuso sexual o transgresión sexual. Y finalmente, si bien la víctima y el imputado intenta, dentro de la dinámica y el vínculo, que es algo que también vamos a abordar, establecer una forma de horizontalidad que pareciera que fuera horizontal, en realidad hay una verticalidad, es decir, hay una jerarquía de poder. Y por lo tanto, ahí entramos en el primer punto, que se disfraza o se confunde esto que pareciera que hay un vínculo, que hay una confianza, que hay un pero finalmente lo que está debajo de eso es que se disfraza esa horizontalidad desde las confianzas y del abuso de esa confianza. Por lo tanto, la palabra abuso, como quiero reiterarlo, traspasa cualquier tipología que uno diga o cualquier concepto que uno tome desde el psicojurídico, lo social, etcétera. Entonces, existe una simetría de la relación, es decir, estamos hablando de personas que están en desigualdad de condiciones, ya sea por el vínculo, ya sea por la edad, ya sea por el género, hay una coerción, es decir, existe una manipulación del vínculo, una especie como eh, de, de sentir la víctima que muchas veces no se percibe como víctima porque es parte de una relación que podríamos decir que ya está dañada, que está siendo tóxica, donde además, cuando hablamos sobre todo de niños y niñas, ha habido, y cuando es sostenido en el tiempo, que también lo vamos a ver más adelante, cuando es más crónico, esta coerción, esta manipulación es más confusa y es muy atrapadora para la víctima. Por lo tanto, la vulnerabilidad es básica tanto como el poder o la fuerza. ¿Por qué la vulnerabilidad es importante? Muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado, que uno dice, ¿por qué esta víctima sigue siendo víctima? ¿Por qué le sigue pasando? Y muchas veces sucede porque en esta vulnerabilidad, a la base, existe una fragilidad, una posición o una forma de vincularse con el agresor, ya sea por temas intelectuales, cognitivos, de confianza y de manipulación del vínculo, en donde es escogida, por decirlo de alguna forma, para poder ser transgredida sexualmente. Y cuando es cronificado en el tiempo, y esto lo vamos a ver más adelante, esto causa mayor daño porque finalmente la víctima lo que sucede es que se acostumbra, se acomoda y ve como normalizado que es una forma de vincularse con los otros. Y también vamos a ver cómo desde todas estas cinco elementos de base,
la simetría, la coerción, la vulnerabilidad y el poder o fuerza que tiene que ver con el abuso del poder físico, el abuso de la fuerza, la desigualdad estructural o vincular que existe, la víctima aprende una sexualidad temprana que no corresponde para su edad y finalmente replica en las relaciones también esas mismas formas de funcionar. Por lo tanto, es más fácil que en un abuso crónico, que también lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poco, pero para que se entienda, en estos cuatro elementos, perdón, se entiende también por qué la víctima queda atrapada en esta manipulación y por lo tanto le cuesta poner, y un niño, imaginemos un niño pequeño, poner límites y además el contexto y la dinámica que existe, sobre todo entre conocidos o intrafamiliar, está justamente manipulando esa relación y finalmente la víctima se ve atrapada, se siente confundida, alguien que me quiere al mismo tiempo me agrede, y si no hay un apoyo del contexto, entonces el daño es mayor. Vamos a ir ahora más directamente a las tipologías penales, ¿ya? Nosotros, yo les decía, al principio hablamos de abuso sexual porque a la base siempre va a haber un abuso del poder, un abuso, por supuesto, del poder de forma violenta. Puede ser paulatino o bastante abrupto, depende cómo sea el tipo de delito. Y esa imposición eh, crea, ¿no es cierto?, esta transgresión de límites. Pero uno dice desde lo jurídico, por eso es tan importante acá, desde lo psicosocial uno dice, bueno, agresor, como decía al principio, uno habla de la víctima, el victimario, la víctima, el agresor, el agredido, pero desde el mundo jurídico y después del judicial penal, que son quienes finalmente toman las decisiones penales respecto a las sentencias, por ejemplo, o al curso final de una causa, o resultado de una causa, ahí estamos hablando de los jueces y los tribunales, hay tipos de delitos. Por lo tanto, el abuso sexual como tal, si bien traspasa todos los delitos, el abuso sexual es un tipo de delito sexual. Y, perdón, es un tipo de delito, sí, sí, sexual. ¿Y qué es un delito finalmente? El delito, como está puesto ahí y está así asignado, designado o tipificado en la ley, es toda acción antijurídica típica, porque está tipificada, imputable porque se le imputa a alguien y culpable, ¿ya? Es una acción u omisión y que por lo tanto está penada por la ley. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, existe algo que llamamos, que suena como medio feo, pero es así, que es la pareja penal. Desde lo psicosocial, en la pareja penal es como les decía, agresor, víctima, agredido, víctima, perdón, agresor, pero en lo jurídico, en lo penal, se habla de víctima e imputado. Y según el desarrollo penal, que no vamos a alcanzar a verlo en totalidad, sino en el curso, eso sí lo vamos a hablar con bastante más detalle, porque es importante, se habla de víctima e imputado. Y según el desarrollo, puede pasar de víctima a acusado, cuando ya es acusado ante un tribunal. Ahora, esto lo voy a enunciar y lo voy a explicar en el curso, y es bien importante para poder saber y el distinguir, como les digo, de qué tipo de delito estamos hablando, que justamente tiene que ver con los bienes jurídicos que están protegidos al momento de que ocurre un delito sexual y saber de qué tipo de delito estamos hablando. Y ahí entran dos bienes jurídicos protegidos. Uno es la libertad sexual y otro es la indemnidad sexual. Primero está la indemnidad, que es menores de 14 años, y después está la libertad sexual. No me voy a detener en esto sin el curso para explicarles bien de qué trata, para poner énfasis en otra cosa, pero sí que tengan presentes que la edad y el contexto es muy relevante para poder tipificar y por lo tanto poder llevar una investigación penal adecuada. Entonces, vamos a hablar principalmente de tres delitos, porque hay muchos, mucho más que esto, que son los principales que ustedes probablemente se han encontrado si son interventores, si han escuchado o si les interesa el tema, que son el abuso sexual como tal, la violación y el estupro. Y aquí la edad, y además en algunas oportunidades, en algunos casos como la violación y el estupro, entran
un elemento que se llaman circunstancias, que no las voy a hablar ahora, pero que depende de esas circunstancias según la edad para poder tipificar qué delito es. Vamos a partir con el abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es toda acción distinta al acceso carnal, ¿ya? Es lo que uno llama más bien como tocaciones, ¿ya? Pero que tiene una significación sexual porque, y que es de relevancia, por lo tanto es importante, y se realiza en el contacto corporal con la víctima, eh, afectando principalmente sus genitales, el ano, la boca o la vagina, ¿ya? Ahora, puede también no existir contacto, es decir, haber una transgresión sexual, un acceso que no es carnal, haber tocaciones, perdón, no haber tocaciones, sino que haber un acercamiento con una significación sexual, como por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? La exhibición de genitales, ¿verdad? Cuando uno ve o le pide a la víctima o la mismo imputado hace actos de masturbación frente a una víctima, eh, o verbalizaciones de tipo sexual, incluso el uso de la pornografía, etcétera. Y hay otra cosa que es importante. A veces las personas confunden, y vamos a ir a la violación, que la violación tiene que ver con la penetración, que sí, efectivamente tiene que ver con la penetración. Pero cuando es a través de un objeto, es abuso sexual y es un abuso sexual que es agravado, porque se introduce un objeto en alguna de las zonas que mencioné. ¿Ya? Quisiera saber por el chat si me pueden decir si se entiende hasta ahora o voy muy rápido porque no tenemos tanto tiempo. Si alguien me pudiera decir, voy a leerlo cortito. Si se ve, ¿se entiende? Parece que sí. Docente, todo claro. No se preocupe. Ya, lo que pasa es que me fui para atrás, entonces se me fueron los chats. Les pido disculpas en eso, ¿ya? Perfecto. Todo claro. Ya, si hay alguna cosa, Ruth, usted me avisa, ¿de acuerdo? A ver, en respecto a la violación, efectivamente aquí sí hay un acceso carnal, al igual que en el caso del estupro, que es el siguiente delito que vamos a ver. Cuando hablamos de acceso carnal, estamos hablando literalmente del órgano genital masculino. Por eso es que se dice que las mujeres, por ejemplo, no pueden efectuar una violación, ¿ya? Es el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona que en el caso de los menores de edad, y ahí cuando veamos el curso vamos a hablar justamente de la indemnidad sexual, cuando una persona es mayor de 14 años y es víctima de una violación, es decir, de un acceso carnal por las vías indicadas, necesita, requiere, y la ley así lo solicita, ciertas circunstancias para que se configure el delito de violación. Pero cuando tienen menos de 14 años, no es necesario que existan esas circunstancias, ¿ya? Eso lo vamos a hablar en el curso. Y es bien importante tenerlo presente porque es lo que ayuda a poder tipificar y a poder llevar y saber la dinámica del delito que se está cometiendo. En el caso del estupro, también hay un acceso carnal, pero aquí las edades se limitan entre los 14 y los 18 años. Es decir, recordemos que menos de 14 años entra la indemnidad sexual, estamos hablando de niños, no importa las circunstancias, siempre va a ser violación, por ejemplo, pero el estupro entra en un pedacito que es entre los 14 y los 18, o sea, más de 14 y menor de edad. Y lo que está, y también requiere de ciertas circunstancias que vamos a ver en el curso para que se configure la figura tipificada como estupro. Pero lo que tienen que tener súper presente y que lo que está como a la base del estupro, siempre en todos los delitos vuelve a existir, está el abuso, es más bien el aprovechamiento, ya sea de la ignorancia sexual, el engaño, ¿ya? Y ahí en el curso también vamos a ver qué pasa con los pololos, porque uno dice, bueno, de repente entre 14 y 18 años hay relaciones sexuales consentidas. Bueno, ahí entra otra figura y otra forma de investigar que van haciendo los fiscales para poder continuar con una causa. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya.
A ver, esto es bien importante, ¿ah? Tal como les decía, los participantes en esta dupla o pareja penal es justamente la víctima o el victimario agresor, pero en este caso hablamos de la víctima y el imputado, ¿ya? Y en un momento puede ser la víctima y el acusado. Y esto lo mencioné hace un rato. El contexto en que se mueve la víctima, su historia, los vínculos que tienen, va a ser súper fundamental para el desarrollo y las repercusiones, el impacto que pueda tener esa víctima a propósito de haber sido agredida sexualmente. Y aquí entra dos elementos importantes a tener presentes justamente cuando uno interviene y tener mucho ojo en evaluar bien eso. Porque la víctima está imbuida en una familia, está imbuida en una comunidad, ¿no es cierto?, en una sociedad, y por lo tanto, todo ese contexto y la dinámica de ese contexto puede de alguna manera eh, aumentar el riesgo, ¿ya?, de que lo que sufra la víctima sea más dañino, como amortiguar o ser elementos o darse un contexto que sea más protector y que resguarde el desarrollo finalmente psicosexual que vaya teniendo la víctima. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces? ¿Cuándo es un elemento o cuándo se puede convertir en un agente de riesgo? Cuando existe la ocurrencia de un delito, cuando el niño o la niña lo dice o se dan cuenta, pero hay una ocurrencia y una cronificación ¿ya? De la transgresión sexual y, por ejemplo, no se observan síntomas. A veces no se observan síntomas porque los niños no lo dicen, a veces tiene que ver con la sobreadaptación, a veces tiene que ver con que efectivamente se ven desde otro lugar, a veces tiene que ver con la minimización, la normalización de los hechos, o a veces cuando ocurren transgresiones en el tiempo y son cronificadas, las familias que son transgeneracionales tienden como a negar que los hechos están pasando. Y cuando uno interviene, los ven como amenazantes y tienden a cerrarse, ¿ya? ¿Cuándo es un agente protector? ¿Cuándo se puede ver como un resguardo? Justamente cuando hay credibilidad de los hechos, ¿ya? Eh, el que exista un contexto que cree, a diferencia del anterior, que no cree, que no da credibilidad, o que cree que el niño o la niña está mintiendo porque dijo tal cosa y siempre miente, en el fondo se minimiza o se descalifica. Eso es brutal en términos de pronóstico para un NNA que ha sido transgredido. Sin embargo, cuando existe un contexto que puede evitar o cuando se sabe, puede tratar de detener, denunciar, creer y dar un apoyo, entonces el desarrollo que pueda tener ese niño o niña o adolescente va a ser con un mejor pronóstico que el anterior. Ahora vamos a ver las transgresiones sexuales en cuanto al vínculo, ¿ya? Y la dinámica que se da. Como ustedes sabrán, las transgresiones sexuales, en este caso los delitos sexuales, pueden ser de modo extrafamiliar, de manera intrafamiliar, y dentro de lo extrafamiliar están los desconocidos, los imputados o los agresores desconocidos, y los agresores conocidos. Ahora vamos a ir por partes. Es muy importante poder conocer y entender la dinámica que está y que subyace a los espacios de vinculación que aquí existen. En el espacio extrafamiliar está justamente los desconocidos. Aquí voy a poner todo al tiro, porque les voy a ir explicando, pero está todo clarísimo. Es principalmente, generalmente es como un episodio único, a no ser que, ojo acá, si existe una historia de victimización de la víctima, es decir, una carrera victimal, puede ser que tenga distintos episodios únicos porque es una persona, es una niño, un niño adolescente o incluso que se convierte en un adulto que al no haber tenido lo que hablamos delante de un contexto protector, ni le dieron credibilidad, va a tender a exponerse a situaciones de riesgo. Entonces, si bien un desconocido, para distinguir, es un agresor que no es conocido por la víctima, generalmente es el clásico que ocurre en la calle, ¿verdad? Ahí me refiero cuando las víctimas se exponen lamentablemente, cuando tienen una historia de victimización porque no evalúan bien los riesgos.
Generalmente es un hecho violento, es un hecho aislado y puede ser de alguna manera más fácil de contar. ¿Y por qué digo de alguna manera? Porque muchas veces a los adolescentes les cuesta contar, porque pueden decir, por ejemplo, me voy a juntar a estudiar, pero resulta que se fueron a una fiesta y dentro de esa fiesta ocurrió un delito sexual. Entonces, muchas veces eso crea confusión y complicación con la familia o con sus pares, les da mucha culpa, etcétera. Pero cuando no es así, puede ser más fácil de contar porque es más fácil o menos complejo, porque uno puede culpar a alguien, porque no hay vínculo. El vínculo es fundamental al momento y además la recurrencia es fundamental al momento de eh, em, poder como establecer el grado de daño que tiene una víctima. En este caso es más frecuente el uso de la intimidación, la fuerza, la amenaza, pero obviamente el impacto que tenga la víctima, ese uno dice, bueno, fue una vez, bueno, pero fue muy violento y cada caso es distinto y cada persona tiene una historia. Y eso no lo tenemos que olvidar. Por lo tanto, minimizar también un hecho aislado no es una buena forma. Y puede ser que para esa persona, por la edad, por su historia, etcétera, sea terriblemente traumático. Ahora vamos a hablar sobre los conocidos. Los conocidos, como ustedes sabrán, son justamente las personas que están cercanas a la familia, pero no son parte de la familia nuclear, pero se encuentran en el entorno. Estamos hablando de los vecinos, el ambiente escolar, los talleres deportivos, los vecinos, los ambientes religiosos también, etcétera. La forma de la relación tiene que ver generalmente con el vínculo de confianza que existe. Y muchas veces las familias, como creen en el vecino, en el profesor, no sé, una entidad religiosa, dicen, no, esto no está pasando. Y la víctima se siente muy culpable por eso, porque dice, chuta, alguien que me está ayudando o alguien que me apoya y que mi familia también confía, me está haciendo eso. Entonces, también es muy confuso y muy atrapador. Por lo tanto, la no credibilidad y el no apoyo al producirse la revelación hace que las personas o los niños a veces se queden callados también. Si no me creyeron cuando lo conté, ¿para qué lo voy a volver a contar si me sigue pasando? ¿Ya? Voy a ir un poquito más rápido porque nos queda más información. Vamos ahora al intrafamiliar, que finalmente es, dentro de los conocidos, los que tienen más estadísticas. Generalmente las em, campañas que se hacían hace bastante tiempo ya, estaban muy vinculadas a lo extrafamiliar, es decir, al desconocido que está en la calle, que no recibe dulce, que no sé qué, que no hay que hablar con extraños, que está bien que eso se haga, por supuesto, que se mantengan los límites, que se respeten eso, pero la mayor cantidad de casos, como ustedes sabrán, tiene que ver justamente con el ámbito de los conocidos y de los intrafamiliares. Y aquí entramos a la familia nuclear o extensa, quienes ejercen el rol paterno, quienes ejercen el rol materno, o un abuelo, o un tío, finalmente quienes pueden tener un vínculo de sometimiento con la víctima y de mayor confianza y cercanía de la relación. Y eso, al igual que los conocidos, pero más aún, genera más atrapamiento porque existe una ambivalencia. Alguien que me está cuidando al mismo tiempo me está agrediendo, pero ¿me está agrediendo en realidad? ¿O es parte de la forma de entregar cariño? Eso pasa mucho con los niños pequeños, porque se da, y lo vamos a ver después con un autor que ustedes deben conocer, que es Farudi, que justamente se da dentro de un proceso paulatino de seducción, de acercamiento, y también lo vamos a hablar a mencionar con Perroni y Nanini con respecto a esta especie de hechizo y de anclaje justamente que se da y que crea mucha confusión en la víctima. La dinámica, por lo tanto, es de las transgresiones intrafamiliares, es un traspaso sucesivo de los límites, ¿ya? Y las actividades cotidianas porque están en cercanía. Y además se provoca un impacto en el desarrollo psicosexual mucho más grave eh, y muchas veces se detiene, no muchas veces, pero a veces cuando ingresa un tercero, por ejemplo los adolescentes, un pololo, una polola, ahí se termina la transgresión sexual. Y eso causa obviamente mucha rabia o frustración en el agresor. Y también, ojo, porque lo vamos a ver más adelante y lo vamos a profundizar harto en el curso, cuando existen agresiones, transgresiones sexuales
crónicas, que lo vamos a ver, eh, sostenidas en el tiempo, la víctima psicosexualmente está obviamente dañada dentro de una relación que es tóxica, ¿cierto? Que no corresponde. Y aprende a relacionarse de la misma manera. Por lo tanto, no es raro, y lo habrán visto, que después repite esa misma conducta con otros niños, con otras niñas, e incluso aprende a manipular, lo digo entre comillas, las relaciones para obtener algo, ¿ya? Y eso lo aprendió de su agresor. Vamos a hablar de los tipos de transgresiones sexuales, y aquí esto ya lo he dicho en realidad. Se pueden dividir en tres aspectos principales. Según la recurrencia, principalmente es un hecho único, se puede no instalar la dinámica de transgresión paulatina de límite, a veces sí sucede, pero más bien se da en el ambiente de los desconocidos por obviedad, digamos, por ser principalmente un hecho único, o en el ámbito de los conocidos y a veces se interrumpe o se devela a tiempo. Es algo como que a veces no, más bien la recurrencia aquí tiene que ver con que es un hecho que se puede develar más fácilmente y con mayor rapidez. El sistemático es un hecho que no es único, que no es aislado, que más bien puede darse cada cierto periodo de tiempo, cada ciertas ocasiones cuando se encuentra el imputado con el agresor, por ejemplo, un tío que va a la casa y visita a la familia. Y aquí vamos al más complicado, que es el crónico transgeneracional, que está instalado y es de larga data. Es el que tiene peor pronóstico. Y por lo tanto, en términos de vinculaciones posteriores, también es el que tiene más alteraciones psicosexuales, más afectaciones en patologías también, y provoca mayor daño y mayor consecuencias que son más complejas, por supuesto, en términos de un trauma complejo. Aquí vamos a los autores. Yo solamente voy a enunciarlo porque me imagino que ustedes esto lo conocen. Y justamente hay varios teóricos que hablan de esto, y yo voy a unir a Jorge Barudi, ¿cierto? Que es psiquiatra, y Perroni y Giannini, que voy a adelantarlo para que lo vean ahí, y voy a retroceder, porque están bien vinculados, ¿ya? Voy a retroceder. Jorge Barudi, como saben, hablan de estas 5 fases. Primero la fase de la seducción, que tiene que ver, que es forma paulatina, que es una forma de irse acercando a la víctima a través de regalos, a través de tratar de ganar la confianza de la persona, del niño o la niña, del adolescente, de manera de generar un vínculo que es propio, es único. Perroni Giannini habla mucho de que se crea un anclaje con la víctima, es decir, en forma inconsciente, de a poco el imputado o el agresor va generando ciertos elementos, ciertos conceptos que finalmente son muy intrapsíquicos, son bastante inconscientes, en el caso del otro autor como el de los otros autores, y se va dando una fase paulatina donde se llega a la fase de interacción sexual abusiva, que es ya el delito mismo, ¿ya? Para luego, dentro de esta misma traspaso, digamos, de los límites, se instala, ¿no es cierto?, lo que se llama la imposición de la ley de silencio o el secreto, es decir, no puedes hablarlo, si lo hablas, le puede pasar esto a tu mamá, a tu papá, nadie te va a creer. Si además está dentro de una familia donde hay un abuso crónico y transgeneracional, ese niño, esa niña obviamente la va a creer y va a decir, pucha, sí, efectivamente lo hablo, no solamente se rompe el vínculo con esta persona que al mismo tiempo también la quiero, pero me está dando miedo y parece extraño esto, y además es algo que tenemos entre nosotros, esto lo habla bastante Perrone, que es algo único, pero puede dañar a un tercero y eso crea mucha culpa. Pero a veces surge justamente la divulgación, que es la develación que vamos a ver en unas instancias más, que es la manera como se devela el delito. Y cuando se devela, que puede ser accidental, puede ser de manera creada, digamos, o programada, a veces de otra, ahí lo vamos a detallar, pero después viene una fase represiva, no en todos los casos, pero la fase represiva principalmente tiene que ver que como es el tercero que ingresa y la víctima que devela, hace que la homeostasis del sistema, sobre todo en abusos crónicos, se vea amenazada. Por lo tanto, cualquier tercero, y aquí el cómo interviene uno como agente de apoyo a la víctima es fundamental, porque uno puede
hacer mucho bien o hacer mucho más daño justamente al atacar, por ejemplo, y poner en riesgo más a la víctima en esto. Y el sistema va a tender, por lo tanto, a cerrarse. Aquí estamos hablando de Perroni Nanini, que es un psiquiatra y además un educador y terapeuta familiar, y aquí habla del anclaje, justamente que la actividad, así como, como hablaba Barudi de la etapa, ¿no es cierto?, de la seducción, es de alguna manera placentera, porque se genera un vínculo de confianza que puede ser entretenido y que la víctima a veces después la busca, porque además lo vamos a ver en el curso, y esto causa a veces un poco como de prejuicios y a veces juicios, que también lo vamos a ver porque no tocamos ahora los prejuicios ni los mitos respecto a las transgresiones sexuales, que uno dice, ¿cómo es posible que la víctima busque al imputado? ¿O cómo es posible que la víctima considere que lo que tiene es único? ¿Ya? Y a veces las víctimas, para que no sea agredido un tercero, un hermano, de alguna manera se sacrifican y siguen por dos razones. Una, porque la manipulación es tan grande que internalizan que es la forma de confianza que tienen en términos del secreto que está puesto acá con ese agresor, y al mismo tiempo se sienten exclusivas y vistas. Muchas veces se dice que las personas prefieren ser agredidas o abusadas, y que terrible lo que estoy diciendo, a no ser vistas, porque por lo menos al ser vistas son reconocidas como conciencia, existen. Al ser abandonados, no existen, no son importantes. En cambio acá, y lo vamos a ver en el curso, se generan dinámicas tan dañinas que finalmente esa víctima replica esa manipulación con terceros. Y aquí está el hechizo que hablamos, que es como una especie de trance hipnótico, una programación que se da incluso de lo cognitivo, desde el inconsciente, y que a veces una mirada basta o un gesto para que la víctima sepa que el agresor o el imputado la está llamando porque va a haber un encuentro sexual. Esto solamente lo voy a nombrar porque tiene que ver con más con lo terapéutico, y Bondolan es una terapeuta muy, muy, muy especial, es fantástico lo que ella habla, que lo vamos a ver en el curso, que justamente cuando uno ya trabaja en la reparación o la recuperación o en espacios terapéuticos de intervención terapéutica, que es muy importante reconocerse como víctima, validarse como tal. Después viene una etapa que es reconocerse como sobreviviente y viviente, es decir, se sale de, de ser víctima que me suceden cosas, para finalmente celebrar la vida y reconstruirme de una manera que no me sienta culpable y pueda asumir la responsabilidad de mi vida de aquí para adelante. Pero eso lo vamos a ver en el curso. Aquí está la oportunidad de la develación, ya la hablé, así que voy a ir bastante más rápido. La develación es una información muy relevante que nos sirve para intervenir. Es decir, cómo fue que se gestó la divulgación de la develación del delito. ¿Fue premeditado? Es decir, la víctima dijo, lo voy a contar, estoy dispuesta a hacerlo. Fue accidental porque justo entró un tercero, y ahí es importante incluso para los juicios, por ejemplo, o para los procesos penales, porque alguien los pilló, hubo un testigo. Por lo tanto, no es algo que se preparó, no es algo que fue como el caso anterior, que es premeditado, sino que fue de manera, tal como se la para, accidental. A través de, ¿cómo se devela también? A través de conductas o de aspectos emocionales, es decir, se arrojan ciertas conductas como se pone más irritable o andan con más lábil emocionalmente o con tristeza, o a veces se aíslan los niños o las niñas, o no se juntan con los grupos, o a veces se sobreinvolucran con grupos, y las emociones también fluctúan. Y también puede ser que sea gatillada, porque por ejemplo vieron un programa, porque fueron al colegio o a algún lugar y se habló del tema y se gatilló, y eso hizo que ese niño, esa niña, ese adolescente se acercara a un profesor, a un tercero, y contara de lo que ocurrió. Aquí vamos a hablar un poco sobre la sintomatología. Es bastante compleja si es una transgresión crónica, ¿ya? Hay indicadores físicos, a veces no dejan lesiones tan evidentes como sale ahí, ¿ya? Pero sí se puede ver, por ejemplo, la ropa manchada, o puede ver que esté rota, o que esté con sangre, o enrojecimiento, o cierto escozor en la zona genital, o en las zonas íntimas, digamos, como se les llama, infecciones urinarias, enuresis, encopresis, incluso embarazos.
delatan que hay una agresión sexual. Ahí está la sintomatología. También está lo comportamental, que ya lo dije, y ahí podemos distinguir entre conductas sexuales y no sexuales. Entre las sexuales está la sobreerotización, los contactos sexualizados de las víctimas que son muy inadecuados, conductas masturbatorias que son más bien compulsivas, relaciones muy promiscuas, agresiones sexuales a otros niños, pero también pueden haber ciertas conductas que no son sexuales, ¿ya? Como por ejemplo conductas que tienden a exponerse a situaciones de riesgo, conductas delictivas también, el uso o abuso de drogas, problemas con el sueño y la alimentación. Hay muchos problemas de conducta y de alteraciones del área alimentaria. Y los indicadores psicológicos y emocionales, que están bastante unidos también con el comportamiento, puede haber depresiones, ansiedad, ideación suicida, que tener mucho ojo con eso, autoagresiones. Cuando uno ve autoagresiones, hay también que ver qué es lo que está sucediendo. Pero algo que vamos a pasar también después, no hay ningún, que les quede bien claro esto, no hay ningún hecho, no hay ninguna conducta, acción patognomónica asociada a las agresiones sexuales. No podemos hablar de un hecho único. Quizás lo más cercano a decir algo está pasando aquí son las conductas sexualizadas. Pero si un niño tiene enuresis, encopresis, llanto, irritabilidad, conductas disruptivas, puede deberse a otros factores familiares, sociales o al desarrollo que estén influyendo, no necesariamente una transgresión sexual. Lo más cercano y no único son las conductas sexualizadas y erotizadas. Las transgresiones que son de episodio único generalmente están asociadas a alteraciones o trastornos de estrés postraumático, ¿ya? Alteraciones o trastornos en la esfera sexual, ¿ya? Trastornos de estado de ánimo, depresiones, fobia, etcétera. Pero en un episodio de forma crónica traen más conductas complejas, como salen ahí, ¿ya? Eh, por ejemplo, trastorno del ánimo severo, trastornos bipolares, trastornos de la personalidad, generalmente límites, ya mucha disociación, a veces ya más escisiones, relaciones sociales muy inestables, etcétera. De esto no voy lo voy a hablar en el curso, que hay cuatro indicadores que traspasan todo, que es la sexualización traumática, que creo que queda claro en una transgresión sexual única y principalmente crónica, la traición, que tiene que ver justamente con alguien que me traiciona, ¿verdad? En las confianzas, la impotencia que da eso y la culpa, y el sentirse estigmatizado o marcado. Por lo tanto, estar muy conscientes de cómo se interviene y no estigmatizar y no caer en, em, juzgar es fundamental para una buena intervención. Ahora vamos a meternos un poco más a lo penal y saber que cuando existe una transgresión sexual o un delito, es importante denunciar, ¿ya? ¿Quiénes pueden denunciar? Todos, partiendo por la víctima. O sea, un niño o una niña puede denunciar. Puede ser cualquier persona que esté en conocimiento, los padres, el cuidador, un profesor, etcétera. Pero ¿quiénes están obligados a denunciar? Toda persona que sea funcionario, por ejemplo, de organismo público, de la educación, de la salud, de instituciones o instituciones comunitarias, y los que están en el ámbito terapéutico o religioso no tienen la obligación, porque es parte del secreto profesional en este caso, pero sí incitar a que se gatille o se vaya haciendo ciertas conductas para que esto salga y no se siga, porque no hay terapia posible si se sigue haciendo una transgresión sexual. ¿Dónde se denuncia? Obviamente en las policías, Carabineros de Chile, la PDI, en las fiscalías y el Ministerio Público, en los tribunales de garantía o los tribunales de familia también. Ahí se realiza Esto va a ir un poquito más rápido. Esto sí lo voy a hablar mucho más en el curso. Hay varios aspectos de la justicia en Chile que estaban complejos en la manera de cómo se estaba llevando las transgresiones, los delitos sexuales y los delitos en general. Por lo tanto, se creó algo llamado la reforma procesal penal, justamente para que se pudiera hacer una incorporación de la persecución penal distinta, se pudieran respetar los derechos humanos y también las garantías fundamentales de la víctima como también del imputado.
y se crea el año 2000 y llega a la región metropolitana el 16 de junio y se instala del 2005. Hay muchas a lo largo del país fiscalías y en la región metropolitana existen 4. ¿Qué cambia? Que esto es bien importante. Cambia la forma de llevar la justicia. Ya no es inquisitivo, sino acusatorio. ¿Qué significa esto? Antes era el juez quien investigaba, quien tomaba declaración, que era bastante expuesto además y revictimizante, y además quien sancionaba, quien decía finalmente que juzgaba. Ahora se divide y aparece por lo tanto la figura del fiscal, que es quien investiga, la figura del defensor, que es el que defiende al imputado, porque toda la persona tiene derecho a defensa, y la figura del juez como figuras independientes y dentro de un organismo autónomo, en este caso, los defensores, están los privados y los públicos pertenecen al Ministerio de Justicia, pero las fiscales pertenecen a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, independiente del Estado, ¿ya? Y por lo tanto, las tareas de investigación y la solicitud de diligencias las hace ese fiscal, en compañía y, por supuesto, con el apoyo del equipo jurídico que tiene, pero además de las policías. Y se crea algo que es bastante importante, donde yo formé parte y estoy muy orgullosa de todo lo que aprendí y estuve en ese espacio, las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, que tienen como objetivo principal el poder atender y proteger las víctimas y los testigos de delito. Por lo tanto, los acompañábamos en ese tiempo durante todo el proceso y todos los hitos penales, que son varios y que no vamos a alcanzar a verlos en este seminario, pero sí en el curso. Y se preocupan obviamente de que se respeten los derechos de las víctimas y de los testigos, y también, por supuesto, que se le dé la información, se le dé una acogida importante, se le dé orientación e información, que siempre la información es poder y empodera a la persona para poder tomar decisiones, y especialmente se da toda una evaluación que es transversal a todo el proceso penal y tiene que ver con la evaluación de riesgo para poder proteger a esa víctima y a esos testigos dentro del proceso. Por lo tanto, eh, el proceso penal tiene posibilidad de decisión penal que va a depender del delito, de la dinámica, las pruebas que existen. A veces no están las pruebas suficientes y no significa que no haya ocurrido un delito, pero no están las pruebas suficientes y eso crea a veces mucha impotencia, ¿ya? Y esto también lo vamos a ver más adelante, que son las salidas penales, que están los archivos provisionales y entender por qué las causas se archivan y la puerta giratoria y todas esas cosas que surgen, las salidas alternativas. Y hay casos que terminan en juicio y hay casos que no. Y eso tiene que ver con la tipificación, con las pruebas y con el contexto del caso. Ahora, las víctimas y su entorno cuentan con medidas de protección durante todo el desarrollo penal, como le estaba diciendo, y eso está muy en coordinación con los tribunales de familia y de garantía. Y, por supuesto, está muy acompañado por la unidad de víctimas, por la fiscalía y por las policías. Ahora, ojo acá, la toma de declaración, que es distinto a la denuncia, la toma de declaración tiene que ser, y lo vamos a ver un poquito, lo voy a poner acá, pero lo vamos a ver después en una diapositiva más adelante. eh, Quien toma la declaración tiene que ser una persona que está preparada y totalmente acreditada para ello. Ya no toma la declaración cualquier persona como era antes, que uno hacía la denuncia, le tomaba la declaración, le preguntaban 1000 cosas y la persona tenía que repetir una y otra vez lo que le había sucedido, y eso hablaba, lo que ustedes deben conocer, de revictimizar o victimización secundaria. O sea, aparte de vivir la situación traumática, que es la victimización primaria, lo vamos a ver más adelante, está la victimización secundaria a través de esta forma de proceder en el fondo. Eso ya no se hace. Quienes toman la denuncia, que son carabineros, las policías y los lugares donde se denuncia, además, también lo vamos a ver más adelante, solo lo voy a nombrar, tienen que solo preguntar, acoger sí. Si hay una situación complicada, por supuesto, acoger, pero no preguntar más de la cuenta, como se llama. En el servicio médico legal muchas veces preguntaban todo, y eso era tremendamente victimizante para la víctima. Incluso los mismos policías, no todos por supuesto, lamentablemente caían en no creer o relativizar, pero tú te fuiste a esa fiesta, mira cómo te expusiste. Y eso es revictimizar, porque están juzgando, están bajo los prejuicios, lo que estamos hablando, que vamos a profundizar en el curso. La Suravit, por lo tanto, junto a los profesionales, los ayudantes o los abogados, tienen que estar capacitados para tomar esta declaración. Se utiliza además una sala especial aparte para
Primero se prepara a la víctima para ver si puede efectivamente declarar o no, si está en condiciones de declarar, y eso generalmente lo hace gente de la unidad de víctimas que se llaman URAVIT, ¿ya? Y luego una persona especializada que pueda tomarle declaración. De ahí contamos con las personas que están acreditadas y son videograbadas, ¿ya? Y se utiliza una sala especial aparte y además se utiliza una sala especial aparte si además el caso llega a un juicio. O sea, no solo se le toma declaración en una parte privada, sino que si esto llega a un juicio, que lo vamos a ver en el curso, también esta declaración se hace o la hace una persona especializada y preparada y acreditada en una sala aparte. No hay contacto, en el caso de los menores de edad, con el imputado y se utilizan medidas de protección, que también las vamos a ver. Aquí sale el biombo, la sala especial, etcétera. Pero también hay otras medidas que son autónomas, que las voy a hablar más en el curso, pero que me acuerdo que las hacíamos mucho nosotros, también los fiscales, que son los contactos prioritarios con carabineros, las rondas policiales. Hay una forma más rápida de comunicarse con las víctimas a través de un programa especial. Entonces, todo eso es importante ir evaluándolo durante el proceso y el desarrollo penal según lo que necesite la víctima, pero también los testigos como la familia de la víctima. Aquí está la tipología de la victimización, pero no me voy a extender en eso porque vamos a hablar de lo que ya les mencioné, que es la victimización primaria, ¿cierto? Dentro de la pareja penal. La victimización primaria, ustedes saben que es los efectos o el impacto directo del delito, ¿ya? Cual sea de lo que hablamos y más aún de lo que no describí, pero hay más delitos, obviamente. Y la victimización secundaria es casi inevitable, pero en este tiempo, y hace varios años, se está trabajando en justamente no revictimizar y tratar de minimizar lo más posible, porque no se puede evitar, que exista una revictimización o victimización secundaria. Es decir, ¿qué significa la victimización? El paso que tiene que, para bien o para mal, digamos, porque tiene un sentido, que tiene que pasar la víctima al tener que declarar, al tener que tomarse exámenes, al tener que hablar con personas, al tener que declarar a lo mejor en un juicio, etcétera. Por lo tanto, sí, de todas maneras se da una victimización, pero la idea y que se ha hecho en este tiempo es tratar de amortiguar esta victimización o revictimización secundaria. En el año 2022 que yo les dije, se autorizó, no voy a meter acá tanto, que no se debe interrogar, como les dije, a las víctimas, nadie, digamos. Se toma la declaración como parte de la investigación con personas que están acreditadas y se graba. Y muchas veces sucede, no muchas veces, pero en algunas oportunidades cuando la víctima no puede declarar porque no está en condiciones o porque lamentablemente ya no está, porque puede haber fallecido, porque ha sucedido, se puede tomar esa grabación y se presenta en un juicio oral eventualmente, ¿ya? Por lo tanto, en el juicio, cuando existe un juicio, ya me estoy adelantando, ya pasó la investigación, se determinó, se acusó, eso lo voy a ver en el curso. Cuando hay una toma de declaración en el tribunal, va a haber una toma de declaración por una persona en una sala especial, como les había dicho, pero la persona que toma tiene que estar preparada para incluso traducirle a ese niño, a esa niña o a ese adolescente lo que en la otra sala, que lo voy a explicar, está ocurriendo dentro de un juicio. No puede ser una persona que no está acreditada. Y eso ayuda, obviamente, que sea una atención mucho más integral, que exista un acompañamiento, que sea una acogida empática y que se trate de amortiguar lo más posible los efectos de una victimización secundaria. Por lo tanto, el trabajo en la atención y el manejo técnico teórico es fundamental, que es lo que estamos haciendo ahora. Y por supuesto, siempre tener en cuenta cómo ocurrió la develación, qué contexto estamos teniendo. No olviden eso. ¿Con qué contamos como recursos protectores y resilientes finalmente para el desarrollo y el apoyo que podamos tener de esa víctima y que no sea revictimizada? Que finalmente es la dinámica y el vínculo. ¿Ya? Hasta ahora parece que estamos claros porque vamos esto es como lo principal respecto a el desarrollo y la tipificación de los delitos, pero ahora vamos a hablar del impacto que ocurre con nosotros, que son los que intervenimos. Y voy a hacer una cosa bastante global. Va a quedar en el PPT, así que lo pueden leer con total tranquilidad.
Cuando estamos en casos, o más bien en instituciones, o atendemos de forma particular transgresiones sexuales, se replica muchas veces esa transgresión en uno mismo. ¿Y qué pasa? Que si bien uno puede trabajarlo en forma independiente o dentro de un equipo, al hacerlo en forma cotidiana, también tiene que lidiar con muchas cosas, porque es de un alto impacto emocional. Entonces, se tiene que desplegar una serie de recursos personales, profesionales, de manejo técnico, ético, saber intervenir adecuadamente, tratar de no revictimizar, porque son altamente traumáticas. Y como son altamente traumáticas para la víctima, uno tiende también a tratar de, comillas, a veces salvar a esa víctima. O a veces es tanto lo fuerte que es para uno que uno se tiende a alejar, por lo que no tiene contacto con la víctima y tiende como a adormecerse y a normalizar cosas que no son normales, ¿ya? Por lo tanto, abordar y comprender bien el entorno con el que contamos es fundamental para justamente hacer un trabajo en conjunto con la familia, con el colegio o con quienes están interviniendo y por supuesto con un equipo, ojalá, de apoyo donde uno esté, por ejemplo, trabajando en una institución, porque es una ocupación de alto riesgo. Implica además mucho desgaste, mucho agotamiento profesional y a veces uno no es muy consciente de eso, ¿ah? Por lo tanto, tomar conciencia, relevar el rol que uno ocupa y los impactos que tiene en la vida personal y el interventor es fundamental, porque se reviven y se replican, y ojo con eso, a lo mejor ustedes han hecho que mucho lo vicario, en los equipos de trabajo a veces se replican desde la misma sensación de impotencia, de sentir que uno no puede ayudar más a la víctima o de estar constantemente bajo mucha presión y mucho desgaste, se replican esas mismas situaciones transgresoras, es decir, lo que vive la víctima, que es la transgresión, el abuso, uno a veces lo transfiere a uno mismo y se abusa a sí mismo, culpándose, sintiendo que no tiene los recursos necesarios, o pasa a llevar o se pone irritable dentro del trabajo o agrede a un compañero, porque se están replicando las mismas conductas abusivas que uno está viviendo a diario. Por lo tanto, aquí aparecen los conceptos de desgaste profesional que probablemente ustedes lo han escuchado, el queme o el burnout. Es importante aquí, por lo tanto, tener presente y tener como elevar antenas que cuando existen situaciones transgresoras y por lo tanto violentas, como ocurre con las víctimas, hay que tener harta conciencia de eso. Por lo tanto, la supervisión, el participar de cursos como este, el estar cercano a personas que pueden reflejar lo que les está pasando, el estar más conectado con uno mismo, que a veces cuesta mucho, puede ayudar justamente a que la calidad de vida no se complique tanto, porque generalmente trabajar tiempo completo en algo así, que generalmente no se aconseja mucho, es bastante desgastante. ¿Y qué ocurre? Ocurre si no hay un cuidado, un autocuidado y un ojo, porque uno dice, me tengo que cuidar, ¿de acuerdo? Pero también me tienen que cuidar si estoy en un equipo. Entonces, el cuidado del equipo. Porque si no se provoca, obviamente, un deterioro de la calidad de vida, una sensación de malestar psicológico, emocional y físico. Fíjese, lo mismo que le ocurre a la víctima. La sensación de devaluación de la percepción de uno mismo. Pucha, no logré salvar a esta persona, no logré evitar que fuera menos victimizante para esa persona. Lo mismo que le ocurre a la víctima, sentirse atrapada. Dificultades de salud, a veces hay somatizaciones, problemas de sueño, pesadillas, hay conflicto interpersonal en los equipos, como les decía, y impactos negativos y conflictos al abordar un caso. Por eso, cuando uno sienta que está atrapada, incluso atendiendo, a veces es bueno salir, preguntar a un compañero y volver a entrar a atender, por ejemplo. O a veces detener la atención y decir, a ver, algo me está pasando acá, y tratar de buscar apoyo y ayuda profesional o a través de un compañero o equipo de trabajo. Esto es lo que hemos estado hablando, tomar conciencia y ser responsable de la propia vida y el quehacer, verbalizar lo que se vive y acoger y acogernos a nosotros mismos también. El apoyo y supervisión y orientación, por supuesto, permite abordar de mejor manera, porque si uno está quemado, no va a abordar ni va a poder apoyar más a la víctima, al contrario, ¿ya? Puede ocasionar más daño aún y no ser conscientes de eso. Por lo tanto, también ser conscientes de los límites. Volvemos a lo mismo. La transgresión sexual, que es una eh, transgresión de límites, abuso de poder, ¿cierto? Se transmite también a nosotros mismos porque
no somos conscientes de los límites que tenemos y lo que podemos y no podemos hacer. Por lo tanto, buscar espacios saludables, revitalizarse, aliviar, descomprimir, conversar, buscar apoyo, darle relevancia y no minimizar, volvemos a lo mismo que uno hace con las víctimas, hacerlo con uno mismo es fundamental. Y ahí entra, por supuesto, revisar las motivaciones, y yo les agradezco porque el que estén ustedes acá significa que están motivados por el tema. Buscar herramientas técnicas, que lo vamos a ver mucho más en el curso, a través de ejemplos también. El manejo de la frustración, o a veces la culpa que da, o la autoexigencia por no haber logrado a lo mejor algo, o sentir que uno se está alejando y no apoyando, también es fundamental, y aceptarse en eso, en las propias limitaciones. Antes de entrar en las dudas, quisiera decirles algo que se los voy a leer tal cual, ¿ya? Porque ya terminamos el curso. Lo voy a leer tal cual. Quiero agradecer la participación y el aporte en el desarrollo de este espacio. Esto más bien es una pincelada, sé que fui bastante rápido. La idea es que ojalá los que estén interesados y les importe este tema o les interese puedan participar del curso, porque vamos a ver en mucho más profundidad, con ejemplos, con dudas, podemos hacer un intercambio más durante el curso de lo que tengan dudas. La idea es que sea algo interactivo y no solamente expositivo como en este seminario, ¿ya? Porque el abordaje de este fenómeno es bastante complejo. Y un seminario, lamentablemente, digamos, no sé si lamentablemente, pero en términos de lo que puedo entregar, es una pincelada y una aproximación, por eso se llamaba así, ¿ya? Dar un sentido a ser facilitadores y acompañadores o acompañantes acogedores y empáticos en ello, y más con niños, niños y adolescentes, es fundamental. El poder acompañarnos y acompañar a las personas, pero también no olvidemos acompañarnos nosotros mismos, porque dentro de nosotros mismos también hay un niño interno que tiene una historia, y a veces la supervisión es muy importante justamente porque se gatillan cosas propias también. Lo vamos a ver al intervenir. Entonces, cuidemos, valoremos y protejamos a nuestro propio niño interno como estamos haciéndolo en nuestro lugar de trabajo o de intervención. Ahora sí podemos ir a las dudas o reflexiones que quieran tener, porque hemos terminado con el curso. Fue un poquito flash, les pido disculpa por eso, pero espero que haya sido algo de... Valentina, parece que está... Valentina, ¿sí? Parece que tienen que desmutear. Hola. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Ay, sí, disculpa. Bien, ¿y usted cómo está? Bien. Dime, Valentina, ¿qué haces tú primero? Yo estudio psicología, estoy en quinto año. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Tengo La una colega, pregunta que de dime. hecho igual ha surgido en los casos que hemos visto en el curso que tengo, el curso clínico, Ok. y es cómo uno puede distinguir entre un juego sexual y un abuso sexual entre dos niños ¿De qué edades? de edades más o menos similares. Ya. A ver, los niños entre los 2, 4 hasta los 6 años realizan conductas que son de exploración, ¿cierto? Podemos Sí, conversarlo en tu caso. Valentina, tu nombre, ¿verdad? sí. Ya, Valentina, que se borró el nombre. Eh, Hacen juegos sexuales y de exploración. ¿Cuándo uno podría tener o elevar antenas? Primero, cuando hay una diferencia de edad importante, generalmente de 3 a 4 años. Ya ahí uno diría, algo raro está pasando. Cuando existen además conductas o acciones que provocan molestia en alguno de los dos, pero además que presentan conductas o acciones que no están acorde al desarrollo psicosexual de ese niño. Por ejemplo, que un niño mire a otro o incluso a veces lo toque, no necesariamente es una transgresión sexual, hablando de niños de 4 años, por ejemplo, de 5 años. Pero si ese niño, por ejemplo, va y comienza a frotarse con ese otro niño, uno dice, a ver, algo está pasando, porque si bien puede estar queriendo sentir ciertas sensaciones, a lo mejor lo vio o alguien se frotó o él mismo se frotó en contra o sea, de otra persona y sintió placer, porque no olvidemos que los niños son sexuados. Entonces, Ujú. la distinción, Valentina, es bien importante en la edad, en el tipo de conducta que se está dando
y en el fondo en cómo se presenta esa conducta y además si es compulsiva. Si estamos viendo un niño que tiene una masturbación compulsiva, uno dice, ah, está complejo. Si está jugando y explorándose, uno dice, es parte de ella, a veces uno tiene que tener ojo. Los niños a veces también se esconden un poco, o hacen juegos sexuales, pero cuando se encierran, por ejemplo, o encierran, cuando la cosa es un poquito más violentante, transgresora, uno ahí tiene que elevar antenas. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, sí me queda claro. Es que igual es complejo. Es como que hay Complejo. que pesquisar súper bien y sobre todo porque etiquetar a un niño como abusador creo que es como muy, sí, es como difícil, como que de verdad me preguntaba por lo mismo, porque considero que es un ámbito complejo igual. Em, No tu pregunta, porque etiquetar a un niño como abusador, no. Y eso, claro. no. Y Lo que uno pasa, puede, pasa mucho, como que hay veces que se etiquetan a niños como abusadores y es súper dañino para ellos también. por supuesto. Ahora, hay Sí. que tener ojo, etiquetarlos de abusadores. Si vamos a suponer, Valentina, que efectivamente ese niño quizá hay una diferencia mayor o tiene acciones que son mucho más transgresores sexualmente, ¿ya? Ese niño probablemente, lo habrás visto, lo más probable es que ha sido expuesto a situaciones que no corresponden para su edad, porque ha Ujú. visto algún video o porque ha sido directamente transgredido y por lo tanto está replicando, porque le causó placer o porque lo aprendió así, pero no corresponde, porque no está en el desarrollo y en su repertorio ese tipo de conductas que son más graves, digamos. Pero no podemos hablar de niños abusadores, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque Sí, es estigmatizar. Más bien hay claro, que sí, apoyarlos y hay que ver qué está pasando. Y ahí vuelvo al tema anterior. Si la familia no cree, no quiere ver, no apoya, no muestra, ¿cómo apoyamos? Y si no vamos con todo, como que dices tú, con la estigmatización, perdón, con la decir, bueno, es un abusador, ¿qué va a hacer la familia? Se va a cerrar. Y lo que queremos es que justamente la familia sienta confianza, sienta acogida. Y ese niño lo que claro. necesita es ser escuchado y ser atendido y apoyado. Sí, sí, sí me hace mucho sentido, gracias. También tengo otra pregunta y es que en algún momento se mencionó de que en espacios privados uno no podía denunciar. Mi pregunta va como Está orientada a qué obligado, ¿cómo? no está obligado a denunciar. Eso, no está obligado a denunciar, por ejemplo, en una consulta psicológica privada. Sí, ¿Es lo mismo? ¿No está obligado a a eso me denunciar? refería. No. Quienes tienen la obligación son los espacios públicos. Y ahí Mm, el colegio, la salud, todo lo que... En el espacio privado, y eso es bien atrapadora, lo que uno tiene que hacer generalmente es tratar de conducir, y ahí hay varias estrategias, ahí nos vamos, sería como para otro curso, cómo hacer que se gatille y se muestre para que la persona no se vaya y ese niño quede, ¿no es cierto?, en el aire, digamos, porque puede crear un susto y uno se convierte en una amenaza, y que finalmente se denuncie. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que pasaba, voy a hacer un paréntesis aquí, pero puede servir como ejemplo, es anclarse a lo que a la madre o padre o cuidador, vamos a ponerlo así, le puede hacer sentido, ¿ya? O si aparecen ciertas conductas que parecen cualquier cosa, pero finalmente uno al evaluar, yo veo principalmente adolescentes y adultos ahora, pero la fiscalía me tocó ver muchos niños, niñas y adolescentes, ahora estoy más hacia arriba, digamos, pero ocurría que la madre o el cuidador, da lo mismo, que incluso habían sufrido agresiones sexuales, decían, no, pero es un mentiroso o no le pasó nada, sí, él está súper bien. Y una estrategia era anclarse a eso y decirle, bueno, a lo mejor no le pasó nada, sabiendo uno que probablemente sí le pasó. Ya, además el niño había hablado. Entonces, la forma estratégica era decirle, ¿saben qué? Si no le pasó, qué bueno, digamos, o sea, qué bien, lo estoy poniendo un poco burdo, ¿ya? Pero está presentando ciertos síntomas. Sí, se hace pipí, ¿no es cierto? Está con enuresis, no decían esa palabra, pero está más agresivo. Entonces yo les decía, o sea, usted lo nota distinto. Sí, entonces algo le está pasando, sí. Ya, entonces es bueno, podría ser bueno, porque como que no, pero el papá es súper bueno, o el tío es muy bueno. Bueno, pero el que nada hace, nada teme. Entonces, para saber ayudarle a usted, al manejo de ese niño, que no sabemos bien lo que le está pasando, sería bueno, por ejemplo, hacer una denuncia, porque
si no, ocurrió nada, entonces la causa se va a archivar, porque no hay pruebas necesarias. Y las personas enganchaban con eso. O, por ejemplo, es bueno que vaya a terapia, pero ¿para qué? Porque algo le está pasando que usted nota, ¿verdad? Sí. Entonces, en la terapia, a lo mejor le va a ayudar a usted también a saber qué le está pasando o qué no le está pasando, sin poner el nombre de delito sexual. Y eso hacía que la persona dijera, ah, entonces eso es ponerse una cosa que se llama one down, no sé si lo han escuchado, que es ir abajo y no atacar, ¿ya? Ujú. No ir con la caballería encima, porque eso cierra, sino que uno se ancla estratégicamente para generar una denuncia o potenciar un apoyo mayor del cuidador. ¿Ya? Ya. Ya, Valentina, Gracias. muchas gracias. No, gracias a ti. Hay Camila, parece que está Camila, estaba con una pregunta, levantó Sí. la mano. Hola Claudia, ¿se escucha? Hola, Camila. Sí, te escucho. Dime qué ocupación tienes tú. Súper, mucho gusto. Soy psicóloga. Ya. Psicóloga recién egresada, en búsqueda Bien. de... Felicitaciones. Muchas gracias. Mira, tenía una pregunta muy cortita y tiene relación con las primeras diapositivas que pusiste donde mencionaba estas distinciones entre abuso sexual, violación y estupro. Perfecto. El año pasado tomé un taller de sexualidad infantil con una psicóloga y quería confirmar esto, no estoy segura, pero me ¿Ya? parece que por ejemplo, cuando un adulto, un padre o un cuidador de algún niño lo besa en la boca o lo saluda con un beso en la boca, eso está catalogado como abuso sexual, ¿no? No, ¿Sería como un abuso sexual? ¿No? no, porque, a ver, la ley no lo tipifica así, porque ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa bien fina ahí, como la pregunta anterior, pero desde otro nivel. No está catalogado necesariamente como abuso sexual porque muchos padres besan en la boca a los niños. Uno puede no estar de acuerdo, decir, ¿sabes qué? Es mejor que la forma de interacción, el acercamiento no sea con un beso a la boca. Por ejemplo, yo lo voy a decir directamente, yo no estoy de acuerdo con eso porque se confunden justamente los límites, ¿ya? Pero la ley no dice que, no está tipificado así en la ley, que una persona, un papá que está acostumbrado, porque así crió, entre comillas, a su hijo, un cuidador, de darle un beso en la boca es un abuso sexual. No podría eh, eh, mira, te voy a poner un ejemplo que también es súper confuso para tipificar un abuso sexual. Por ejemplo, un papá. Voy a ponerlo a un papá porque generalmente son más los abusadores hombres, siendo que existen muchas abusadores mujeres. Pero vamos a poner un hombre. Imaginemos un papá que está bañando a un niño y el niño lo está bañando y es un niño pequeño. Por lo tanto, no se puede bañar solo, ¿cierto? ¿Qué Ujú. hace el papá? Lo tiene que tocar. Y tiene que a lo mejor pasarle jabón, y a lo mejor le va a decir al principio porque el niño no sabe, y a lo mejor va a tener que tocar ciertas partes íntimas cuando son muy pequeñitos, porque después uno le va enseñando que tienen que tocarse ellos mismos las partes íntimas y ellos lavarse las partes que cubre el traje de baño, como se le llama. Pero uno podría decir, ¿es un abuso sexual? No lo sabemos. Y ahí cabe el investigar. Ahí cabe el decir, a ver, el beso que le está dando ese papá o ese cuidador a ese niño conlleva otra cosa además. Hay y la intencionalidad es súper difícil de distinguir además. Eh, ¿hay una intencionalidad sexual o es parte de la crianza que tuvo ese padre y cómo se despide o saluda a su hijo? Ese padre cuando está bañando a su niña o su niño, eh, ¿está con intención sexual de estarlo tocando o en realidad es parte del baño? Y muchas denuncias se hacen porque los niños dicen, sí, mi papá me tocó el potito, por ejemplo, o me tocó el pene, o me tocó la vagina. Y la intencionalidad del padre no era necesariamente eso. Y ahí comienza todo un proceso de investigación para saber cómo baña, cómo besa, cuándo lo besa, en qué circunstancias, cómo se siente ese niño. Pensemos que un niño chico no puede distinguir bien si eso es bueno o malo. Lo puede ver hasta como un juego o está como una expresión de cariño. Cuando son más grandes pueden decir, ya no quiero. Y generalmente dicen, no quiero que me des un beso o no quiero que me bañes. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí? Sí, súper, perfecto. Muchas Ya. gracias, Claudia. No, gracias a ti. No sé si habrá alguna pregunta más. Docente, por la hora, Sí, lo sé, perdón, perdón. no, no es.
es que hay muchas personas que quieren hacer preguntas, Ya, pero eh, por la hora, para sí, respetar ya un sé. poquito la hora de término no se podrán hacer más. Sí, lo comprendo. Solo quería, para finalizar, quiero agradecerles la atención, el respeto. A ti, Ruth, muchas gracias por el apoyo. Claro. Me alargué mucho, lo sé, pero es que es un tema muy largo y los invito cordialmente, así como están interesados y si surgen más dudas, al curso del 14-15 de junio, que va a ser como en 2 semanas más, donde vamos a tener un espacio mucho más amplio, como les decía, de posibilidad de pregunta, reflexión y además ejemplos de casos que son súper importantes como para entender las dinámicas. Los ejemplos ayudan harto. Y vamos a profundizar mucho más en los aspectos que yo más bien enuncié. Pero espero, de verdad, de corazón, y los felicito que estén interesados en esto porque se necesita personas que estén preparadas y les importe porque es un tema complejo y difícil y nos afecta bastante. El que puedan participar y ojalá los que les guste o les haya gustado esta exposición también se inscriban, porque son oportunidades también de poder reflexionar y también poder formarse de mejor manera. Así que muchas gracias por la atención, por la hora, por la participación y los dejo cordialmente invitados para el curso más amplio. Bueno, también yo quiero darle las gracias a quienes vinieron, también a la docente por eh, el seminario que nos dio, porque fue mucha información, Sí, mucha muy, disculpen. bueno, toda muy valiosa. Igual los dejo también invitados al curso, al curso y que se vayan a ver un poco la página de ADIPA, ya que les recuerdo que estamos con Ciber, o sea, hasta el 50, por si acaso ahí vayan a ver. Y bueno, a este